Iniciativas que, gracias a Dios, cada vez se dan más, pero que siguen siendo pocas para lo que necesitamos y para el problema que tenemos a día de hoy. Y es que os voy a hablar del bullying en general, en particular, pero sobre todo sí que me gustaría destacar ciertos aspectos que vosotros como padres, como educadores, como centros, podéis ayudar tanto en vosotros mismos como en vuestro alrededor. Y es que, a día de hoy, más del 25% de los jóvenes ha sufrido bullying en el último año. 6 de cada 10 jóvenes entre 10 y 18 años han sido insultados en el último mes. Y más del 50% de los jóvenes dicen haber sufrido bullying alguna vez en su vida. Estamos hablando de unas cifras altísimas, enormes. Y estos son solo algunos de los datos escalofriantes que hay a día de hoy sobre este tema. Estamos hablando que es un tema que preocupa, que ocupa y que afecta a más de 2 millones de niños en España. Echar cálculos. Por eso son estas algunas de las cosas que nos tiene que hacer que pensar de qué está pasando. Estamos en un mundo de muchísima formación, estamos en un mundo en el que sabemos y estamos al alcance de todo tipo de, de información, pero no estamos haciendo nada. Y es que el bullying ha existido toda la vida. Esto tenemos que saberlo. Las palabras, los empujones, las amenazas, ha existido siempre. Pero lo que se sabe desde hace 10 años es que el bullying genera una herida, un trauma, una ruptura con la propia identidad. Y esto es lo que genera que luego nuestra personalidad, nuestra forma de enfrentarnos a las situaciones o nuestra autopercepción cambie. De hecho, nosotros en la consulta, para los que no lo sepáis, yo tengo un padre que es psiquiatra, tengo una hermana que también es psiquiatra, y bueno, pues parece ser que escriben bastante bien, gustan sus libros, bueno, pues ahí estamos, ahí están intentando hacer una labor de divulgación y estamos los tres en la consulta con otros psicólogos y otros psiquiatras, somos un equipo pequeño, la verdad, pero lo que hacemos es ir al cuarto de máquinas de cada una de las personas que vienen a vernos. Y nosotros siempre empezamos por la infancia. Y de cómo ellos se han percibido en la infancia, de cómo ese niño, esa niña, ese señor, esa señora de 70, de 80, de 50 años se percibió cuando era pequeña o pequeño, va a generar lo que se conocen como los cimientos emocionales. Es decir, según lo que a mí me pasa entre los 0 y los 20 años, van a ser los cimientos de cómo yo me voy a percibir el resto de mi vida. Y esos cimientos emocionales dependen en gran medida de mi padre, de mi madre y del colegio. Y en el colegio, cómo me he percibido con amigos y cómo me he percibido con mis superiores, con mis profesores. De ahí la importancia de darle voz a este tema, de ahí la importancia de enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, qué es el bullying. Porque si yo no trato bien esa herida, va a haber siempre un trauma, una herida en mis cimientos emocionales, que va a generar que a lo largo de mi vida, mi sistema de creencias, lo que yo considero de cómo tiene que ser el mundo, va a tener ese punto de, en el colegio me trataron mal, los compañeros fueron malos, yo siempre he sido raro, yo siempre he sido más feo, más gordo, lo que sea. Por eso, qué importante es que nos demos cuenta, por nuestra psicología, por nuestra salud psicológica, tratar bien este tema. No evitarlo, sino saber enfrentarlo y saber, sobre todo, tener las herramientas para, insisto, poder ponerle freno. Porque el trauma, que la gente me dice, Isabel, claro, es que tú hablas de trauma y parece como una cosa como durísima. Bueno, es que estamos hablando de que me acosan, de que soy pequeño, de que soy menos que el resto. Y eso genera una herida enorme. Nosotros lo trabajamos a través de una técnica que se llama el MDR, que es una técnica que se descubrió hace 20 años en Estados Unidos y se empezó a tratar sobre todo en personas que habían sufrido algo de gran impacto emocional y que no sabían cómo ajustar esa emoción a esa vivencia. Pues nosotros en la consulta lo llevamos a cabo también, insisto, en niños que han sufrido esto, que han sufrido o que lo están sufriendo. Pero, dicho esto, ¿qué es realmente el bullying? A día de hoy hay muchos padres que llegan a mi consulta y me dicen, no, es que a mi hijo le acosan. A ver, cuidado, hay que saber
¿qué es el bullying? El bullying es un daño deliberado de una persona a otra que es reiterado en tiempo y en forma, y en el que siempre hay un desequilibrio entre el acosador y el acosado. El qué malo eres al fútbol, oye, es que estás gordo, un día, en un momento, luego lo hablaremos, eso no es un acoso. El acoso, insisto, tiene un punto, y sí que os lo voy a trabajar muy bien, que es la intención y cuántas veces, con qué reincidencia se da. Y entonces tenemos que saber que el bullying, este tipo de daños, genera un cambio a nivel físico, a nivel de mi sistema nervioso. Es decir, a día de hoy se sabe que nuestro cerebro está conectado con todo nuestro cuerpo, y esto es lo que se conoce por las somatizaciones. Si alguien se ha leído el primer libro de mi hermana Marian, y ya habla mucho del cortisol. El cortisol es la hormona de la supervivencia. Es una hormona que todos tenemos y que todos necesitamos, también los animales. Pero es una hormona que se tiene que activar en los momentos en los que yo estoy mal, en los momentos en los que yo estoy en modo supervivencia. ¿Qué ocurre? Que en el momento bullying, el niño, el acosado, está constantemente en modo supervivencia. Su cerebro no distingue la realidad del pensamiento y, por tanto, su cuerpo se pone de la misma forma que si el acosador apareciese. Es decir, si ese niño está pensando, no quiero salir al patio, ahora me van a hacer daño, me van a quitar el sándwich, me van a pegar, me van a empujar, me van a insultar, pase o no pase, ese niño, todo su sistema nervioso se va a poner hiperalerta, se va a hiperactivar. Y entonces mi sistema nervioso simpático y el parasimpático se van a ver totalmente modificados. Para que lo sepáis, el sistema nervioso simpático es el sistema nervioso que se activa cuando yo tengo que hacer cosas. Es decir, cuando yo tengo que ponerme a trabajar, me tengo que despertar, tengo que hacer deporte, tengo que organizar los niños, las clases, los trabajos. Y el parasimpático me frena. Es decir, es el de recuperación, es el sistema nervioso que se activa sobre todo durante la noche. Y es el que hace que mi desarrollo celular vuelva a ser normal, el que hace que todas mis hormonas, mi balance hormonal se vuelva a equilibrar. Y este normalmente se activa en los momentos de relajación y de sueño. Pero ¿qué ocurre? Que son dos cosas que el acosado a día de hoy no vive, porque vive constantemente hiperalerta. Y esto se termina somatizando en alguna parte. Se somatiza psicológica y físicamente, psicológicamente con ansiedad, con depresión y físicamente con intolerancias, con dolores crónicos, con de repente enfermedades raras. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar medicina, que había una asignatura, medicina interna, en la que estudiábamos las enfermedades raras. Entonces yo recuerdo estudiar, una de cada 100.000 personas tiene la enfermedad de Crohn. Y a lo largo de los años, el otro día, hablándolo con mi hermana, le digo, Marian, ¿cómo puede ser que el 100% de los oficialmente de enfermedad de Crohn de España los veamos en la consulta? Porque la realidad es que nuestro cuerpo grita las emociones. Nosotros podemos pasar de ellas, pero nuestro cuerpo siempre las va a sacar y las va a exteriorizar de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Que es importantísimo que sepamos quiénes son realmente los protagonistas en todo esto. Porque, ojo, cambia el sistema nervioso del acosado, pero también del testigo. Y esto es lo más interesante. Pero antes de entrar en esto, detectemos quiénes son los protagonistas en el bullying. El primero de todos es el acosado. El acosado suele ser un niño con una personalidad más bien retroactiva, se le llama en psicología una personalidad secundaria, pasiva, más bien reflexiva, introvertida, y además son personas con una gran evitación al conflicto. Son niños que por regla general pues les cuesta mucho saber enfrentarse a las cosas negativas. ¿Qué pasa? Que en contraposición tenemos siempre al acosador, que es totalmente contrario en personalidad y en forma de estar al acosado. Suele ser primario, suele ser mucho más activo, suele ser impulsivo, con muy baja tolerancia a la frustración y, por tanto, su acción es muy rápida. ¿Qué ocurre? Que el acosador sí que necesita el refuerzo social, mientras que el acosado no lo necesita en tanta medida. Y a todo esto, además, se añaden los testigos.
Los testigos son todas aquellas personas que están viendo lo que ocurre. Pero ¿qué pasa? Que el testigo también suele ser un evitador del conflicto y al mismo tiempo no suele tener la autoestima bien formada. Y aquí es donde entramos nosotros, padres, profesores, centros, educadores, porque es en el momento, en las personas que más podemos hacer y con las que se puede ayudar enormemente. Normalmente los testigos piensan que ellos mismos tienen algo malo. No son tan guapos, no son tan inteligentes, tienen los mismos granos, el mismo pelo graso, la misma caspa o el mismo tono de piel. Y que por ello ellos también van a ser atacados. Van a ser atacados y van a ser acosados. Y por tanto, en muchas ocasiones no dicen nada. Pero antes de esto, tenemos que saber que el bullying tiene normalmente su inicio a los 6-7 años. A mí alguna vez las madres me dicen, Isabel, pero hombre, ¿cómo dices eso? Es prontísimo. A partir de los 6-7 años, los niños se dan cuenta que su vida no es la única vida, que no son los protagonistas de la vida. Si vosotros le preguntáis a un niño pequeño, las cosas os lo cuentan como si vosotros lo hubieseis vivido. Yo tengo una niña de 5 años, la mayor, que ella me cuenta su día de colegio como si yo hubiese estado a su lado todo el día. Mamá, claro, entonces sabes que me ha dicho esto y entonces tú te puedes creer y a que la comida no estaba buena, mamá. Como si yo hubiese comido con ella. Pero a partir de los 6-7 años, más en torno a los 7, el niño se empieza a dar cuenta que su realidad no es la única. Y entonces empieza a compararse y empieza, insisto, pues a analizar el entorno y ver esto es mejor, esto es peor, esto es distinto. Aunque la realidad es que el momento auge del bullying es en la adolescencia temprana. Se sabe por adolescencia temprana más o menos entre los 9, 10, 11 años. Y es que a partir de los 10 años en nuestro cerebro se produce lo que se conoce por el despertar de la hipófisis. La hipófisis es una glándula chiquitita que tenemos en el cerebro, pero minúscula, o sea, más pequeña que una almendra, que dependiendo de los momentos de la vida se activa y no desactiva, pero baja su activación dependiendo de lo que estemos viviendo. Pues bien, a partir de los 11, 12 años, esa hipófisis empieza a activarse a lo bestia y entonces se produce el despertar de las hormonas sexuales. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, en esa adolescencia temprana, esas hormonas sexuales empiezan a cambiar a ese joven físicamente. La adolescencia temprana hay un cambio físico, la adolescencia más tardía, a partir de los 14, 15, 16 años, el cambio sobre todo es psicológico. Por eso nos encontramos con niños que tienen, pues eso, 9, 10, 11 años, que están cambiando físicamente y que no se encuentran. No se encuentran a gusto, no se encuentran bien en su cuerpo, por todos esos cambios. Empieza a haber todos esos cambios hormonales que hace que haya un desarrollo sexual, que haya un desarrollo físico, entonces pues uno empieza a tener más kilos, o uno empieza de repente a tener acné, o uno empieza a tener el pelo más grasiento, o empieza a tener caspa, o empieza a tener todos esos problemas que no gustan y que hace que ese joven no se encuentre cómodo en su propio cuerpo. Añadido esto, además, la adolescencia es un momento de autoconcepción, es decir, cada uno tiene que buscar suyo. Y entonces es un momento en el que uno se desliga de su familia, mis padres son unos aburridos, es que no me entienden, es que claro, estos son de otra época, y intentan buscar su autoconcepto en otra parte. Y por eso necesitan pertenecer a un grupo. El sentimiento de pertenencia es fundamental. ¿Y qué ocurre? Que en los niños acosados no tienen ese sentimiento de pertenencia. Sienten que no son merecedores de hacer parte de un grupo, que no pueden estar con gente, que la gente no van a caer bien. Y esto produce un grandísimo dolor social. De hecho, a día de hoy en la Universidad de Los Ángeles, en la UCLA, hay una investigadora, Naomi Eisenberger, que lleva desde hace 6 años investigando el impacto del dolor social en el cuerpo. Y una de las cosas que ha demostrado es que en el momento en que te rechazan, en el momento en que te dicen que no, en el momento en que no te invitan a una fiesta, tus receptores sensitivos de todo el cuerpo lo están percibiendo como si te diesen un puñetazo. Se activan las mismas ondas gamma y al mismo tiempo se activan los mismos receptores sensitivos. Y esto produce un gran rechazo.
un gran rechazo propio y al mismo tiempo el pensar, yo no soy suficiente, yo no soy merecedor. ¿Y esto qué pasa? Que hace al acosado que hacerse más pequeño, más callado, más pasivo, más introvertido, lo que le da alas al acosador. Sentimiento y acción que muchas veces ocurre en menor medida, pero ocurre en los testigos. No soy merecedor de estar en este grupo, no valgo, no tengo suficiente porte, prestancia, físico como para ser amigo, y entonces me callo, reculo, no digo. Entonces, ¿qué pasa? Que este dolor social lleva siempre a que uno sufra enormemente y entonces deje de estar con amigos, de relacionarse, incluso de hablar. Y a mí hay gente que me dice, bueno, Isabel, ¿y esto por qué se da? Es decir, ¿qué es lo que hace que se llegue a estos extremos de hacer daño a otra persona? Pues mirad, lo primero de todo es que las causas se han visto sobre todo que son dos, pero hay múltiples y hay distintas, pero las dos principales, la primera de todas es la psicológica. Es decir, los acosadores, por regla general, son niños no queridos, no comprendidos, no escuchados, no aceptados en su propia casa. Y esto les lleva a tener mucha rabia interior. Mucha rabia porque no me siento aceptado, no me siento comprendido, y esa rabia la tienen que sacar. Y la saco con aquel que sí que es lo inteligente que querrían en casa, lo bueno que querrían en casa y que yo no soy. Y este es un factor que muchas veces se desconoce y que es fundamental para entender la actitud del acosador. Y la segunda causa es una causa social, es decir, el acosador lo hace por imitación y por observación. Si yo he visto en casa que mis padres, que mis tutores, que mis hermanos, que mis primos, que mis abuelos se amenazan, se mienten, se pegan, se escupen, se hacen el vacío, ese niño va a tender a copiar lo mismo. Y entonces, claro, yo tengo algún padre que me dice, no, no, esto no se hace en casa. Y yo digo, en algún sitio lo han aprendido. Y esto es una de las bases en la conducta humana. Uno no hace si no lo ha visto, con los intentos autolíticos, con los trastornos límites, es decir, con toda una serie de conductas. Entonces, bueno, pues darnos cuenta de la importancia que tiene el decir, vale, estas son las causas y esto es el niño, ¿qué puedo hacer yo? Porque en el acosado también le ocurre que dice, bueno, pues socialmente yo no encajo en ningún grupo y entonces evita relacionarse, evita estar con las personas y al mismo tiempo psicológicamente su autopercepción es yo no soy suficiente, yo no soy listo, yo no soy guapo, yo no soy bueno, yo no soy alto, yo no soy lo que sea. E insisto en las alas que le da al acosador. ¿Y qué ocurre? Que en los testigos pasa algo parecido. Si yo he visto que mis padres no dicen nada, no, bueno, con tal de que no te haga daño a ti, no, bueno, con tal de que sea feliz. ¿Cuántos padres escucho yo? El otro día estaba esperando en la parada del autobús y veo que un padre le está dando a un niño un regalo y entonces, bueno, sabíamos que había sido el cumpleaños de este niño y le da toda una bolsa de chuches. Y claro, en casa las chuches, días especiales y para cosas pues muy momentáneas. Y llega mi hija y me dice, mamá, ¿y por qué yo no puedo tomar chuches? Y le digo, bueno, pues hoy no es tu cumpleaños, hoy no lo puedes tomar. Y entonces se me queda mirando y me dice, mamá, pero es que no lo entiendo. ¿Por qué el padre le da al niño y tú no me das a mí? Y le digo, bueno, porque es su cumpleaños. Y entonces mi hija ya ha aprendido que el día de su cumpleaños hay chucherías. Las iba a ver, pero por observación ella ha aprendido que hay chucherías. De lo que nosotros vemos en casa, nuestros hijos lo van a aprender. Y yo siempre lo digo, los padres podemos decir mucho, pero realmente enseñamos con el ejemplo. Y los profesores, los directores, los que estéis aquí de cualquier centro, también. Hay una parte de vosotros que tenéis que ser modelos de identidad y decirlo, esto no se hace, esto no me gusta, esto no lo hablamos, esto dijimos que era de otra forma. Porque si no, ¿qué ocurre? Que se produce la ley del silencio. ¿Y qué significa la ley del silencio? Es una ley que se da en los testigos
Ojo, testigos pueden ser mayores o pequeños, porque a mí hay muchas veces que me dicen, esa madre sabía que ese hijo... Oye, esas madres a la salida del colegio sí que veían que sus hijos estaban sufriendo, pero no se querían meter. Hay muchos testigos que también son adultos, así que ojo. Dicho esto, la ley del silencio es la que se produce cuando ese testigo lo está viendo, pero no dice nada. No dice nada por miedo a que él mismo pues también vaya a ser acosado, porque no lo olvidemos, esos niños tienen una herida, tienen una ruptura, no soy tan guapo, mira, yo también tengo granos, mira, a mí también se me encrespa el pelo, oye, mira, yo también es que estoy más gordo, mira, es que yo también he sacado un 9 en la asignatura, y por miedo a luego ser ellos acosados, no dicen nada. Pero ojo, esta ley del silencio produce dos cosas, vergüenza y mucha culpa. Es decir, culpa por no hacer nada y vergüenza porque saben que eso es algo malo, pero no dicen nada tampoco. Y estas dos actitudes llevan a que la persona se aleje y lo evite. Y por eso en muchas ocasiones que el acosado, ese amigo que tenía deja de tenerlo, por la vergüenza, por esa ley del silencio que está padeciendo. ¿Qué ocurre? Que esa ley del silencio también produce vivir hiperalerta, estar en ese momento de hiperalerta y de mucho cortisol. ¿Y qué pasa? Que ese cortisol también afecta directamente al testigo, que le cambia su forma de estar, su forma de percibir, que le paraliza. Y cuando algo paraliza, entonces nos hace enfermar. Nos hace enfermar, insisto, psicológicamente y físicamente. Y a la larga eso nos lleva pues, a las enfermedades, al tema de las depresiones endógenas, etc. Entonces, los testigos tienen que ser conscientes de que son cómplices. Y yo siempre lo digo, no hacer nada es hacer mucho. Es convertirte en cómplice. Entonces nosotros como padres, como profesores, educadores, qué importante es que les enseñemos a nuestros hijos a decirles, oye, no vale estar de forma pasiva, hay que saber enfrentarse. Es dificilísimo, sí, pero ahí llega todo lo que podemos hacer que ahora os explicaré. Dicho esto, ¿qué tipo de bullying hay? Porque a mí hay gente muchas veces que me dice, bueno Isabel, es que claro, esto sí es, pero esto no es. Aquí os los pongo, los 5 tipos de bullying distintos. Primero está el bullying psicológico, que muchas veces también se le denomina bullying social. Este es el de te dejo de lado, te digo que te voy a avisar al plan y no te aviso, oye, no, mira, yo no quiero hacer este trabajo contigo. Normalmente en ese bullying psicológico hay un punto de, normalmente no hay un contacto directo. No te dice directamente no quiero hacer contigo el trabajo, sino que la propia conducta habla por sí misma. Entonces, no es seleccionado en los juegos, o es el último que es seleccionado, o es el único que no le avisan para hacer un plan o para ir a un sitio. Es bastante sutil y es muy difícil de percibir si no eres un testigo directo, un amigo, un compañero, alguien muy cercano. Luego tenemos el bullying físico. Y dentro del físico tenemos el bullying más directo, el pegar, Yo tuve hace unos años, uno de los primeros casos de bullying que yo vi fue un chico que le ahogaban en los baños. Pues bien, esto era un bullying totalmente físico, todo lo que tenga que ver con la fuerza física. Y luego también está el bullying físico indirecto. Te rompo la mochila, te tiro el material, desaparece tus cosas. Y este sí que es muy detectable por los padres y por los profesores. Porque normalmente el acosado quizá no es el que saque mejores notas, porque su estado de hiperalerta es tal que le cueste mucho sacar 10, pero sí que ronda los 8, los 7, no suele ser un mal alumno como tal, aunque hay un momento dado que pega un gran bajón educativo, un gran bajón en las notas. Pues bien, de repente empieza a tener estas actitudes. Se me ha olvidado, se me ha perdido, se me ha roto, no sé dónde lo he dejado. Excusas raras. Puede valer 1, 2. A partir de esa tercera excusa, cuidado. Eso tiene que sacar nuestras alarmas y decir, algo está pasando. Luego tenemos el bullying verbal. Las amenazas, las difamaciones, los insultos, las mentiras. Y aquí hay que tener mucho cuidado,
porque en ocasiones, entre las gracias, las gracietas y los medio comentarios, nos olvidamos dónde está el límite. Entonces, que sepamos cómo se hablan entre ellos. El otro día me decía una madre en la consulta, me dice, mira Isabel, yo estoy horrorizada porque es que mi hija solamente habla con palabrotas a todo el mundo. ¿Cómo estás, hija de tal? ¿Qué pasa, capulla? ¿Qué? Y entonces yo le decía, bueno, empezamos hablando de dónde había aprendido esas palabrotas. Y me dice, no, no, de mí no. Entonces ya me dijo, no, es que mi marido, en fin. Pero luego, hablando, le dije, ¿pero lo hace a malas? ¿Lo hace de forma cariñosa? ¿Lo hace buscando un bien propio, un mal ajeno? Entonces, cuidado. Y luego tenemos el bullying y el acoso sexual. Este va muy unido al físico, aquí os lo pongo, muy, muy unido al físico, pero es muy difícil en muchas ocasiones de detectar, porque es mucho más momentáneo, normalmente suele ser a escondidas y al mismo tiempo produce muchísima mayor vergüenza. El bullying sexual tiene pues mayor incidencia en niñas, en mujeres, que en niños, pero lo que sí que hay que saber es que también, y yo esto lo estoy viendo en consulta, también se da cada vez más en niños, en varones. Y entonces te doy una palmada en el culillo, te toco y te sobo aunque tú no quieras. Y entonces, insisto, hay una fina línea que siempre está ahí colindando con el bullying físico. Y finalmente tenemos el ciberbullying, es decir, el bullying a través de las redes sociales, a través de Internet, pero que curiosamente en los últimos 5 años se ha descubierto que va a menos, que afecta menos, que el impacto es menor. Y esto es muy interesante. Se da sobre todo por varios factores. El primero de todo es que, como es una pantalla, no conecto con la persona cara a cara. En el momento que yo no conecto con esa persona, el dolor es menor. Y lo segundo que se ha visto es que el niño sí puede dejar esa pantalla, dejar ese comentario, dejar de seguir a esa persona. Puede ser reiterado y constante, pero sí que hay un punto de no me tengo que enfrentar a esa persona y no la veo. Y luego además, por regla general, el ciberbullying tiene una cosa y es que siempre se da a través de seudónimos. El no ponerle cara a una persona genera mucho miedo, y mucho miedo constante, pero no es solo en una persona. Entonces, bueno, pues esto, sorprendentemente, el ciberbullying no ha ido a más. El que ha ido a más, por desgracia, ha sido el acoso, el bullying sexual, el acoso sexual y mucho, sobre todo, a día de hoy, el verbal, más en mujeres que en hombres. Entonces, en este punto, ¿qué tenemos que saber? Es decir, ¿cómo podemos saber si una cosa es bullying o no es bullying? Yo el otro día estaba con uno de mis sobrinos que le llevé al fútbol y entonces, bueno, pues ya le estaba yo recogiendo del fútbol y venía mi sobrino con otro chico. Entonces mi sobrino, que tiene 7 años, le dijo al otro, oye, te han llamado gordo. Y dice, ya, bueno, los gordos somos fuertes. Y entonces yo me quedé mirando al chaval y pensé, qué barbaridad. Sin embargo, hace 3 días, cuando estaba en la puerta del colegio de mi hija, llegó un niño, estaba con una madre, llegó un niño y empieza, mamá, es que ser alto es tan malo, porque claro, es que al ser tan alto siempre hago daño a la gente. Parece ser que en la cola del comedor el niño, pues al ser tan alto, le había medio empujado a un niño, el de delante le había molestado, ¡ah, que me has hecho daño, es que tú siempre estás haciendo daño! Es que... Y entonces el alto veía la altura como algo negativo. Y yo decía, 2 realidades iguales con percepciones distintas. Entonces, ¿qué es realmente el bullying? Para mí hay 6 cosas que son claves y que nos pueden ayudar muchísimo a saber detectar y diferenciar qué es bullying de lo que no es. Lo primero de todo es la simetría. Es decir, en el bullying siempre hay alguien que es superior al otro. En fuerza, en carácter, en temperamento, en personalidad, en acción, siempre. Lo segundo es el contexto. Hay que tener en cuenta cuál es el contexto. No tiene nada que ver que yo le diga a un tío, es que eres un paquete, en medio de un partido de fútbol, que yo en medio de un pasillo le diga subnormal a un niño. Es decir, ¿cuál es el contexto? El tercer punto clave es cuál es el hecho. Es decir,
¿realmente me ha empujado porque iba corriendo a una clase? ¿O me ha empujado deliberadamente por hacerme daño? Y entonces aquí entra la cuarta variable, que es clave. ¿Cómo es la personalidad del niño? Tanto del acosado como del acosador. Es decir, un niño más sensible puede sentir ese empujón como una afrenta grave. El niño impulsivo puede percibir ese empujón como, pues mira, lo siento, el torpe pues puede ser su día a día. Es decir, que analicemos muy bien la personalidad de ambas partes. Si no es posible de ambas partes, por lo menos de alguna de las dos, del niño que he dicho, del acosado o del acosador. Por eso siempre también es importante, insisto, escuchar y saber las dos figuras, esos dos protagonistas. Y al mismo tiempo, analizar la intencionalidad. Es decir, ¿con qué intención lo ha hecho? ¿Lo ha hecho porque se quería desfogar después del partido de fútbol y estaba rabioso porque hemos perdido? ¿O realmente hay una intencionalidad de hacerme daño? Cuando la intencionalidad es de dentro, es decir, cuando la persona está mal, entonces yo siempre digo que hay que rebajar, que quizá no es bullying, que es que la propia persona está mal. Si la intencionalidad es hacia afuera, te quiero hacer daño a ti, eso obviamente es un acoso, es bullying. Y luego, por último, y aquí os lo pongo, la reincidencia. ¿Cuántas veces pasa? ¿Con qué periodicidad? Si me lo dice una, dos, tres veces, esa persona ha podido tener un mal día. Ese niño pues ha estado mal, ha suspendido todo, en casa acaba de tener un hermanito, yo qué sé, su mejor amigo se ha ido, no le han cogido para el equipo de fútbol, ella pues acaba de dejar sus clases de baile, no tengo ni idea. Ahora bien, como digo yo, a la tercera va la vencida. Más de 3 veces, ahí es cuando nuestras señales de alarma tienen que explotar. Y tenemos que ser conscientes que ahí algo tenemos que cambiar. Entonces, es muy importante que sepamos que hay situaciones que no son bullying y tenemos que ahí analizar cómo está la sociedad. Nosotros veníamos para aquí desde A Coruña, un paseo fantástico que gracias a Dios no nos ha llovido para que lloviese todo ahora, en la que hemos estado hablando mucho sobre cómo está la sociedad a día de hoy. Y uno de los temas, uno de los problemas es que vivimos hiperalerta. Todos los que estáis aquí presentes, los 10 primeros minutos habéis estado analizándome. Los 10 siguientes minutos habéis pensado lo que tenéis que hacer después. Y ahora ya empezáis a estar un pelín más concentrados. Porque vivimos constantemente en lo que vamos a hacer luego. Y esto es una realidad. Vivimos hiperalerta. Es decir, vivimos pues un poco todos intoxicados de cortisol. Y entonces el mundo se ha convertido en una batalla, en un sitio en el que tengo que estar al ataque, a la defensiva. Y entonces, insisto, en este modo supervivencia pierdo la empatía y pierdo la capacidad de ver las cosas buenas, porque solamente estoy a la batalla. ¿Y qué pasa? Que en esa batalla nos cuesta mucho, nosotros como padres, como educadores, enseñarles a nuestros pequeños qué cosa es bullying, qué cosa es acoso y qué cosa no lo es. Por eso, y esto es muy interesante, empezar por nosotros mismos. Es decir, ¿cómo estamos cada uno de nosotros? Porque de cómo estemos nosotros, también vamos a percibir nosotros el mundo. De cómo esté el niño, también va a percibir ese niño el mundo. El niño, el acosador y el testigo. El testigo, si vive en modo hiperalerta, cuidado, no hagas esto, no te metas en follones, no digas esto, no digas lo otro. Entonces el niño se bloquea, se calla y no dice nada. Si nosotros los padres también intentamos y les enseñamos a que se sepan enfrentar a las situaciones, entonces ese modo hiperalerta bajará un poco. Porque, insisto, si vivimos hiperalerta, y vosotros mismos, yo incluso, digo incluso porque hay veces que la vida nos puede, si vivimos hiperalerta, nuestra psicología va a cambiar. Y esta es una de las grandes cosas que nosotros estamos viendo en la consulta. Es decir, nuestro estado de ánimo cambia. Mi sistema nervioso simpático, el que decía yo de la activación, está todo el día en guardia, pasará, no pasará, vendrá, no vendrá, y el parasimpático jamás se recompone. ¿Cuántos de vosotros os despertáis todas las mañanas y decís, ¡buah! No necesito dormir ni un minuto más? Si a alguno le pasa, oye, enhorabuena, qué buena salud psicológica. Pero por regla general decimos, un ratito más. Se puede dar que no nos guste el trabajo, pero también se da que nuestro cortisol está demasiado elevado. Y entonces ahí insisto en todos esos cambios a nivel psicológico y físico que ocurren. Pero ¿cómo podemos saberlo en los niños? Porque les pasa exactamente lo mismo. Y ahí empiezan las señales de alarma.
Lo que yo siempre digo que nosotros como padres podemos ayudar enormemente. Aquí os pongo a Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik es el padre de la resiliencia. Fue un psiquiatra judío, estuvo en el campo de concentración de Birkenau y él, durante sus 2 años en el campo de concentración, analizó cómo el trauma, que era un campo de concentración, cómo afectaba a las personas. Y él lo que vio, lo que demostró, es que hay personas que ante el trauma se transforman. Y sin embargo hay otras que ante el trauma se hunden. Pues bien, el bullying es un trauma que siempre produce ese hundimiento, ese bloqueo, esa parálisis. Y lo primero que se ve afectado, y esto lo tenemos que saber, es a nivel psicológico. Es decir, el niño vive de forma hiperalerta, en un estado de irritabilidad constante. Y entonces empieza el quejarse por todo, saltar por todo, es decir, tiene una sensibilidad como muy a flor de piel. Es la forma que tiene la ansiedad, la irritabilidad de salir. Por eso, si vosotros detectáis un niño en clase que de repente le dices, mira, es que esto lo has hecho mal, y ya de repente como pega un respingo o se enfada o se pone a llorar, cuidado, ahí está pasando algo. Puede ser en casa, puede ser en el cole, pero ahí está pasando algo. Y mucha irritabilidad sostenida en el tiempo produce grandes bajones de ánimo. Esto es lo que se conoce por reacciones adaptativas depresivas, momentos de depresión. Y entonces son las 2 grandes respuestas que tiene el niño. El niño, el acosado, quizá no llore, pero si veis de repente que está apático, que no se quiere levantar de la cama, ningún niño se quiere levantar de la cama, pero si no se quiere levantar de la cama un poquito más de lo normal, entonces ahí es otra señal de alarma. Otras 2 cosas que nos pueden ayudar mucho a detectarlo es el sueño y la comida. Como yo estoy hiperalerta todo el día, como yo estoy esperando a que venga el acosador y el acosado está todo el rato pensándolo, vendrá, no vendrá, me lo quitará, me pegará, no me pegará, hoy está, hoy no ha venido, mira, ahí están sus 2 secuaces, ahí está la niña que me hace daño, ahí está... Es decir, su nivel de hiperalerta es tan brutal que cuando llega la noche no se duerme, no llega nunca a descansar. Y entonces empieza lo que se llama el sueño vigilia. Es decir, un sueño que no llega nunca a tener fase REM, en el que no descansa, no está bien, no se encuentra bien, empiezan los momentos de pesadillas, despertares nocturnos y no descansa. Es un niño que a la mañana siguiente está muy cansado. Pues ahí tenemos uno de los puntos claves y fundamentales, detectar cómo ha dormido. Y al mismo tiempo la comida. Igual que en el sueño es muy claro que se deja de dormir, en la comida puede haber ambos extremos. O que el niño empiece a comer muchísimo, o que el niño deje de comer. Que de repente se pegue a atracones, o que de repente evite la comida. Entonces, también es un punto, nosotros como padres, que podemos detectar. Si un día no quiere comer, bueno, pues no pasa nada. Pero si vemos que 2, 3, 4 días esos macarrones con tomate y chorizo no se los come, eso nos tiene que saltar la señal de alarma. ¿Y qué ocurre? Que todo esto nos lleva a que el niño esté quejicoso, que se levante todos los días y algo le duela. Mamá, me duele la punta del pie, me duele la cabeza, me duele la pie, me duele la mano, me duele el riñón, me duele el ojo, me duele... Es decir, evita ir a clase, evita el tener que enfrentarse a esa situación. Y entonces ahí aparece la fobia social. Y este es el último tema, el último de los síntomas a nivel más psicológico, es decir, que ese niño no quiere ir a clase y como no quiere ir a clase, evita relacionarse y evita estar con personas. Entonces, incluso cuando está con mayores, no se separa de su madre, no habla o no se separa de su figura de apoyo, puede ser también pues, un hermano, un primo, lo que sea, y empieza a generar esa fobia social. Entonces hay muchos padres que me dicen, uy, no, mi hijo con esto de la adolescencia se ha vuelto muy tímido. Se puede volver tímido porque no está cómodo con su cuerpo, porque no termina de encajar con los amigos, porque psicológicamente tampoco se ha desarrollado suficiente, entonces esa autoestima no la tiene bien formada. Pero la realidad es que evita y aplaza el contacto con la gente. Y esto, insisto, y lo hablaba antes, produce ese dolor social que a nivel de receptores sensitivos es clave. Porque hace que ese niño, si luego se le da un abrazo, se ponga tieso. Si ese niño se le quiere coger de la mano, lo rechace. Si ese niño, por ejemplo, por la noche se le va a dar un beso, aunque tenga 14, 15 años, que ya no se dan besos casi a esas edades, se pone a la defensiva. Y entonces hay muchos padres que me dicen, no, es que mi hijo me odia.
No, es que mi hijo a día de hoy no quiere tener nada que ver conmigo. Cierto es, está en su momento del autoconcepto y buscarse. Pero también es verdad que todo su cuerpo, sus receptores, insisto, están demasiado hiperalerta. Y entonces evitan ese contacto físico o psicológico con las personas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es decir, en este punto que decimos, bueno, pues es que al final son muchas cosas, son situaciones muy complicadas. ¿Qué podemos hacer nosotros que tenemos acceso pues, a tanta gente, a tantos alumnos, incluso también a tantos padres? Pues mirad, lo primero de todo, y esto o sea, en cualquier conferencia que nosotros damos y decimos y divulgamos, es educar en inteligencia emocional. Es decir, tenemos que enseñar a nuestros hijos sobre inteligencia emocional. Y para que nosotros enseñemos, nosotros tenemos que aprender. Y entonces, para que nosotros aprendamos, pues tenemos que hacer toda una labor interior. Y entonces, ¿detecto yo las emociones? ¿Sé de emociones? ¿Verbalizo mis emociones? ¿Sé gestionar mis emociones? Porque esto es lo que tenemos que hacer con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Pero primero empieza por uno mismo. Y entonces, desde ya, yo os animo a que empecéis a tener un vocabulario emocional. Hoy estoy un poco frustrado, hoy estoy rabioso porque esto me ha salido mal. Mira, hoy he venido con un pico de cortisol porque el coche de delante me ha pitado. Que vosotros mismos empecéis en casa, en clase, insisto, con los de vuestro alrededor, a verbalizarlo. Se verbaliza, se detecta y se gestiona. Oye, ¿cómo gestiono yo que me haya pitado el del coche? ¿Cómo gestiono yo la frustración de que me haya salido mal esto en el trabajo? ¿Cómo gestiono yo la pereza que me da el hacer este trabajo? Y lo cuarto es, enseño a enfrentarse. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a enfrentarse a lo que nos ocurre, porque hay un punto en el que nos hemos convertido en padres, en profesores sobreprotectores. Y entonces esa sobreprotección, ojo, por cariño, ha generado en muchas ocasiones niños indefensos. Yo le llamo de porcelana china, que lo tocas y ya rasguño. Entonces tenemos que dar esas herramientas para que sepan enfrentarse. Ojo, nunca físicamente, pero sí verbalmente. Y para eso encontrar el punto fundamental de, oye, ¿por qué tú eres bueno? Tú eres valioso, tú eres distinto. Pero distinto significa bueno, significa único. Y ahí entra la segunda cosa que podemos hacer, que es el autoconocimiento. Es decir, enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, cómo son. Oye, ¿cómo dirías que eres tú? Muy majo. Bien, un poquito más allá de eso. Pues yo soy sensible, yo soy exigente, yo soy controlador, yo soy introvertido, yo soy extrovertido, yo soy detallista, yo soy generoso. A mí me impresiona enormemente. Nosotros en la consulta, cuando vienen los pacientes, en la primera consulta estamos 3 horas con la persona. Y entonces, claro, a mí me hace mucha gracia porque cuando me llega un adolescente entre los 14 y 18 años, de las 3 horas me sobran casi 2. Porque entre que les cobran por hablar y que no se conocen, toda la labor es mía. Pero, insisto, que vosotros empecéis a decírselo, a preguntarles, ¿cómo crees que eres? Ah, pues no sé, qué pregunta más difícil, esto siempre me lo dicen. Venga, ¿qué cosas te gustan? ¿Con qué cosas disfrutas? ¿Qué cosas te relajan? ¿Qué cosas se te dan bien? ¿Estás contento con gente, sin gente? Entonces, a partir de ahí, ese autoconocimiento. Y ahí también, una vez más, insisto, hay un punto de mirarnos a nosotros y saber nosotros como padres, como profesores, cómo somos. Porque, insisto, de que nosotros nos conozcamos y sepamos nuestras heridas, nuestra forma de tratar a la gente y de gestionar el entorno va a ser totalmente distinta. Si yo no me conozco, soy un barco a la deriva. Si yo me conozco, vamos, llevo el timón de mi embarcación. Entonces, autoconocimiento. Y en ese autoconocimiento va mi tercera cosa, que es la autogestión. Yo puedo dar mucha información, pero también tengo que dar herramientas. Entonces, explicar a ese alumno, a ese hijo, que si ese día esa amiga no te ha invitado a ese plan, que sepas que tú vas a estar triste. Como vas a estar triste, te vas a empezar a comparar.
Y como te vas a empezar a comparar, lo que compares va a ser negativo tuyo. ¿Ahí qué podemos hacer? ¿Qué cosas positivas tienes tú? Porque todos tenemos dones, virtudes y cosas más negativas. Pero esa personalidad, ese carácter, ese temperamento se puede aprender a gestionar. Y eso es lo importante, la autogestión. Y luego, las otras dos cosas fundamentales y actos como estos, iniciativas como las que ha tenido HS, es, y aquí os lo pongo, primero, concienciación. Tenemos que concienciar a la sociedad. Estamos hablando de que 2 millones de niños a día de hoy sufren bullying y ni de lejos está en las 10 cosas más importantes del colegio. Yo el otro día, de hecho, cuando me avisaron para hacer esta charla, he cogido los 4, 5, 6 colegios del entorno de, de amigos, hijos de mis amigos y demás, y me he leído, pues, cosas importantes, misión del colegio. Y menos uno de ellos que sí que lo tenía como cuarto punto, el resto lo ponían como alimentación saludable, deporte tal, coma, acoso, como un añadido. Bueno, pues concienciación y divulgación. Y esto es que lo demos a conocer. Que lo demos a conocer, que los centros, que los padres lo hablemos y lo digamos. Y a veces uno dice, bueno, pero esto ya se sabe, pero no se sabe detectar. Se sabe, pero se piensa que es en otro centro, que es otro hijo, que es otra hija, que es en otra situación. Entonces, para nada. Entonces, en este punto, realmente, ¿qué podemos hacer como centros, padres o profesores? Pues mirad, lo primero es que como centros haya una línea de comunicación abierta, fluida. Lo que no puede ser es que de repente un padre llegue a un colegio y diga, no, es que a mi hijo le están acosando, y digo, anda, qué tontería, esto aquí no pasa. Porque conozco colegios, cierto es que en Madrid, que dicen, esto aquí no pasa. Oye, estar abiertos, porque puede pasar perfectamente. Puede pasar. Y nosotros tenemos que, bueno, pues estar con los ojos y los oídos abiertos para que esto no pase. Otra de las iniciativas que yo últimamente pues, animo a que tengan los centros es lo que yo llamo un pequeño grupo de apoyo. Es decir, niños que en el propio centro pues, sean testigos activos. Y entonces, oye, que vean cómo es la dinámica de la clase, que vean qué está ocurriendo, o sea, que vean un poquito qué pasa en los alrededores. Y que digan, no sé si está pasando o no, pero esto es raro. Porque uno de los problemas que también ocurre es que el testigo en muchas ocasiones no lo ve. Por eso es tan importante la divulgación y la concienciación, que los niños sepan qué es el bullying, cómo afecta, los tipos que hay, las circunstancias, el sufrimiento. Entonces, bueno, pues que ahí el colegio haga como una pequeña red de apoyo y que diga, bueno, pues a ver si vosotros detectáis o veis un grupo de niños pues, que puedan en ese sentido estar haciendo algo mal o puedan estar sufriendo. Luego, por otro lado, los padres. Es decir, y yo aquí, vamos, me llevo las manos a la cabeza por las respuestas de los padres. Mi hijo, jamás. No quiero decir que todos sean malos, pero que nuestros hijos, bueno, pues también son capaces de cosas negativas, por desgracia. Y alguno puede decir, no, porque en mi casa no hay ni el problema social que has hablado, ni lo ven. Bueno, cuidado. Entonces, yo lo que siempre recomiendo a los padres es estar abiertos. Si tu hijo un día te dice, oye, papá, me han tratado mal, en vez de decir, anda, anda, hazte fuerte, sigue para adelante, que le escuches. Que le escuches, que le intentes entender, que te pongas en su lugar, que hables con él. Y al mismo tiempo, si el centro o si el profesor te dice, oye, tu hijo es que está haciendo daño, tu hijo es que me han dicho 2 o 3 veces que está acosando a fulanito, pues no decir, no, es que esto es imposible, sino también intentar conectar con ese niño y preguntarle. Y de ahí, insisto, en mejorar esa inteligencia emocional, el intentar escucharle, el intentar entender por qué está haciendo daño a otra persona. En cuanto a los profesores, yo cuando lo digo, muchos se me tiran al cuello, pero yo recomiendo que haya una cierta capacitación psicológica. Es decir, creo que es importantísimo que los profesores a día de hoy sepáis de psicología. Realmente creo que todo ser humano tiene que saber de psicología, pero vosotros, los que seáis profesores, es muy importante porque os va a ayudar mucho a, en vez de llegar a clase y dar la clase, la asignatura e irme, llegar a clase y poder conectar con el niño y entender que este es responsable, pero que esa responsabilidad viene por una exigencia y viene por una exigencia que le está haciendo sufrir.
Y por eso prefiero que ese niño me saque un 8 a que me saque un 10. Y que ese otro niño es introvertido. Y es introvertido porque no tiene las herramientas suficientes como para poder hablar. Entonces, que haya cierto conocimiento psicológico, que no solamente el responsable, el movido, el del TDAH y el que me toca las narices, sino ir más allá. Que seáis pequeños también vosotros investigadores psicológicos de esos niños que tenéis delante. Y al mismo tiempo, que mezcléis. Los grupos los hacéis vosotros, las parejas las hacéis vosotros, las actividades las hacéis vosotros, porque es verdad que durante mucho tiempo se ha considerado, bueno, pues que poneros por grupos, poneros como queráis. Y yo normalmente animo ahí, es verdad que, bueno, pues no hay una investigación científica que apruebe y demuestre mi teoría, pero creo que es muy favorable que a día de hoy vosotros mezcléis esos alumnos. Y cuantos más pequeños sean los grupos, también mejor. Es verdad que supone más trabajo para vosotros, porque en vez de corregir 10 trabajos tenéis que corregir 25, pero eso ayuda a que esa dinámica social sea mucho más fluida, el niño se sienta mucho más cómodo. Y luego, por último, a nivel de los alumnos, es decir, nosotros podemos hacer con los alumnos mucho y tenemos que explicarles qué es el bullying. Y hay que explicarlo con palabras, con imágenes, con fotos. Los tipos de bullying que existen. Hay algún profesor que me dice, hombre, es que si decimos los tipos de bullying, les damos alas para que hagan bullying o les damos ejemplo del mal que pueden hacer. Sí y no. La realidad, y esto sí que está descubierto sobre todo con los temas del suicidio, es que en el momento en que tú verbalizas una situación, un dolor, las personas que están alrededor lo detectan con mayor facilidad, porque la persona que lo tenía en cabeza ya lo tiene en cabeza, no se le potencia. Sin embargo, los que no lo veían sí que lo empiezan a ver, porque su cerebro, su sistema reticular, lo empieza a detectar. Entonces, enseñarle a los niños qué es el bullying, los tipos de bullying y también explicarles que el acosador termina estigmatizado. Termina repitiendo curso, termina repitiendo colegio, termina por no conseguir lo que quiere, termina por no llegar lejos. Y esto va a ayudar mucho a calmar, sobre todo, a lo que yo llamo los secuaces del acosador, que se empiezan a dar cuenta que el acosador no es tan bueno, no es tan simpático, no es tan divertido. Entonces, sé, insisto, que no es fácil, pero como nosotros como centros, como en mi caso la divulgación, pero vosotros como docentes, todo lo que podéis ayudar. Porque uno puede ser un profesor, llego, doy la asignatura y me voy. Podemos ser maestros, llego, doy la asignatura y doy lo que no aparece en los libros y me voy. O puedo ser un modelo, voy, doy la asignatura, explico lo que no aparece en los libros, pero mi propia conducta habla por mí. Y soy modelo, soy referencia para todos esos niños. Y les enseño a que no tienen que llevar esa carga solos. Y les enseño a que nadie tiene que estar discriminado por su aspecto físico, por su raza, por su piel, por su pelo, sino que todos somos únicos e irrepetibles. Y potenciar este ser único e irrepetibles que somos cada uno de nosotros es lo que realmente nos va a ayudar a día de hoy a que podamos realmente mejorar y calmar ese 50% de niños que se han sentido insultados en el último mes o esos 2 millones de niños que lo han sufrido en el último año. Muchísimas gracias. Ahora no sé si hay turno de preguntas. Si alguien se quiere animar, va a estar por aquí, no sé si Camino con el micrófono. Ah, no, o bueno. Sí, adelante. Bueno, lo primero de todo es comentaba que los niños sufren bullying, un porcentaje altísimo, y que eso genera un
Bueno, pues mira, lo primero de todo es que sepa que ese trauma cambia su forma de estar y de ser. Está más a la defensiva, está más irritable, pierde la alegría, pierde la cercanía, pierde la conexión. Es decir, que él mismo detecte que algo ha cambiado en él. Porque, y aunque te parezca esto muy obvio, normalmente los niños que han sido acosados durante un largo periodo de tiempo se echan la culpa. Porque, mamá, si yo tengo granos, mamá, si es que yo soy gordo, mamá, si es que he sido el único que ha probado. Es decir, el motivo del acoso es real. Y esto es una de las cosas que muchas veces nos olvidamos. Es decir, es verdad que ese niño pues, puede tener algún kilo de más o puede tener algún grano de más o, yo qué sé, me decía una chica, no, claro, es que se meten con mi pelo porque lo tiene súper rizado. Y entonces me dice, es que tengo el pelo rizado. Entonces, es real. Lo que pasa es que para ese niño esa realidad es aumentada y por tanto el dolor es aumentado. Entonces, insisto en que es importante que ese niño sepa bueno, pues que le han hecho daño y que eso es malo. Que eso es malo, porque muchos de los niños acosados no son conscientes hasta que ya no duermen, que ya no quieren salir, que tal, que cual, que eso es malo. Y lo segundo es que yo siempre digo que recurran a ayuda. La terapia que nosotros hacemos, el EMDR, Eye Movement Desensibilization Rotation, que es como se llama en inglés, es una cosa que ayuda a que el hipocampo, la zona de la memoria con la amígdala, la zona de la emoción, están súper conectadas. Pues ese niño, su amígdala está a lo bestia, está trabajando a lo bestia. Nervios, ansiedad, frustración. Entonces, ¿qué pasa? Que el hipocampo, el centro de la memoria, está totalmente activado. Va a venir, no va a venir, va a aparecer, mira, ese se parece. Es decir, incluso por la calle se empieza a ver al acosador, hay actitudes o acciones de personas externas, mira, esto lo hacía el otro, mira, esto de tal. Es decir, se ven similitudes en el entorno y en las personas. Entonces, hipocampo y amígdala están demasiado activados. Entonces, lo que hacemos con el MDR es bajamos la amígdala, la tensión de la emoción, y por tanto la memoria, es decir, la imagen que se ve, adquiere, digamos, un tono normal. Y esta es la forma en la que nosotros tenemos de calmarla y ayuda muchísimo. Y luego el tercer punto es reajustar toda esa autoestima, su autoconcepto. Soy bueno aunque tenga un kilo de más, soy inteligente, soy divertido, soy simpático, soy generoso, soy leal, soy noble, es decir, dar mucho más valor también al resto de cosas de su personalidad, porque normalmente solo se coge eso malo y parece como que tapa todo el resto bueno existente. Entonces, darle a cada cosa su justa medida. Y luego yo también, en los últimos años, una de las cosas que estamos viendo en la consulta es que las redes sociales obviamente no ayudan. Si un niño está desde los 8 o 9 años todo el rato mirándose en una red social, siempre va a haber unos que bailen mejor, que tengan un cuerpo mejor, que sean más guapos, que vayan mejores vestidos, que hagan planes más distintos. Entonces, claro, al final eso produce una insatisfacción constante. Yo no soy tan guapo, yo no soy tan bueno, yo no hago estos planazos, el cuerpazo, cómo baila esta persona. Entonces, claro, estás recibiendo constantemente pequeñas gotitas de no eres bueno, no eres suficiente, no vales, no eres tan guapo. Entonces, claro, eso genera al final una frustración enorme que te hace que te sientas, incluso en los mayores. Yo hablaba el otro día de que nosotros vivimos una sociedad que a través de las redes sociales nos han hecho pensar que nosotros siempre podemos más y mejor. Siempre puedo estar más delgado, más guapo, más ordenado, más estilizado y mejor. Mejor ropa, mejor comida, mejor casa, mejor coche, mejor viaje, mejor situación. Y que si no consigues cualquiera de las dos, es por tu culpa. Porque no te organizas, por tu falta de voluntad, porque no priorizas. Entonces, el sentimiento de frustración es enorme. Pues, en menor medida, en los niños igual. Entonces, todo lo que sea evitar las redes sociales, ya no solo por el ciberbullying, sino por la comparación propia, yo lo animo enormemente. Aquí, si hay algún colegio que utilice pantallas constantemente, pues a día de hoy ya se ha descubierto y se sabe. Hay un libro buenísimo que se llama El valor de la atención, en la que demuestra que cuanto más estemos delante de una pantalla, más capacidades vamos perdiendo, menos concentración tenemos, menos memoria tenemos y menos control de impulsos tenemos. Entonces, bueno, pues, y nosotros ahí lo insistimos mucho, una pantalla a un niño no antes de los 14 años. Y esto es la realidad, porque mi corteza prefrontal antes
no está bien evolucionada, no está madura aún. Sé que puede parecer una quimera, pero tenemos que ser conscientes que es como si yo le estuviese dando una rayita de coca a mi hijo todos los días, porque mi corteza prefrontal no está suficientemente madura. Entonces, yo venía esta mañana en el avión y tenía al lado un niño, yo creo que tendría que tener 9 años o así. Mamá, el móvil, mamá, pásame el móvil, mamá, el móvil, se ha puesto a jugar, han dicho, modo amullón, hay que quitar el móvil, ya le ha dado el móvil a la madre, saltando en la silla, casi rompe la mesita, sacó el papel, lo ha roto, el menú lo ha roto. En un momento dado le digo, ¿por qué no dibujas? Y claro, me ha mirado como si yo le dijese, ponte a hacer fuego con la piedra. Entonces, porque estaba, que no dejaba de moverse. Ahí aparecen los TDAHs, las hiperactividades, las faltas de concentraciones. Es muy interesante, pero es una realidad. Mi corteza prefrontal no es madura hasta los, pues eso, 12, 13, 14 años. No sé si he contestado a tu pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, adelante. Vale, hablabas al principio, explicando lo que es el bullying, ¿no? De las estrías, el sexo y demás, y que había un perfil de acosador que no salía tanto de la intención de hacerle daño a los niños, sino a lo mejor de problemas que tenía él, estructura en casa y demás. Entonces, cuando se te da un caso de este estilo, ¿qué consejos nos podrías dar como forma de aproximarnos a ese niño para tratar de tratarlo? Porque es muy distinto cuando la intencionalidad es hacer daño a otro, cuando es algo interno que tienes dentro y que no consigues repetir. Es verdad que en este segundo tipo de bullying también hay una intencionalidad de hacer daño al otro, pero es porque la propia persona está mal. Entonces, pues mira, esos niños, si sois educadores, si sois profesores, implicaros con ellos. Yo me he dado cuenta que el acosador tiene una falta de cariño enorme. Entonces, claro, me podéis decir, Isabel, está insultando, está pegando, no me sale ser cariñoso, lo sé. Pero ese niño está replicando porque como en casa no se siente aceptado, no se siente escuchado, no se siente querido y no se siente importante, va generando rabia, frustración. Y entonces esa poca tolerancia la saca en hago daño al resto. Entonces, acercarte a ese niño y bueno, pues intentar preguntarle, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Que me dejes, no me pasa nada, métete en tus asuntos. Te diré 20 cosas de esas. Pero a la 21ª te dirá, bueno, es que mi padre es tonto. Ahí ya has entrado. Pero tienes que aguantar 21 veces a que te diga cualquier tipo de cosa, vamos, o de comentario poco agradable. Pero la realidad es que en el momento en que nos metemos en la vida de ese niño, te vas a dar cuenta que ahí hay una herida. Hay una herida, pues no me siento aceptado, comprendido, querido, escuchado. Entonces, si tú hablas, estás, le escuchas, esa herida se abre al principio, pero luego empieza a darse cuenta de, oye, pues quizá esto es lo que yo quiero. Entonces, conocer a ese niño, intentar conectar con él, enseñarle a tolerar la frustración. Es decir, en vez de decir, mira, anda, vete fuera y desfógate, que tú le digas, a ver, ¿qué te pone mal? No, pues me pone mal que no me salen los ejercicios. Normalmente, como tienen baja tolerancia a la frustración y muy poca capacidad de control de los impulsos, cualquier ejercicio lo dejan, si algo les sale mal lo dejan, se enfadan con muchísima facilidad, pues dejo el fútbol, pues dejo las clases, pues no hago los deberes. Entonces, ahí en vez de, venga, pues un 0, el que le coges y que le digas, ¿qué ha pasado? Eso requiere de tiempo, de esfuerzo, de empatía. Suena como una quimera, pero es que esa es la realidad. Entonces, conectar con ese niño, enseñarle a tolerar la frustración y, en última medida, ir a los padres. Normalmente lo que se hace es todo lo contrario, ir primero a los padres para que estos padres vayan a los niños. ¿Qué pasa? Que normalmente el padre lo toma mal, a no ser que sea un padre con muchísima empatía, entonces no estaríamos hablando de un niño acosador, pero el padre lo suele tomar mal, se enfada con el niño, pues tú eres tonto, ¿pero para qué lo haces? Mira lo que me han dicho, colleja, enfado, castigo, lo que sea, y entonces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces hay que empezar del otro sentido, primero con el niño, luego con su psicología y luego con su entorno, con su familia. También sabiendo que a día de hoy los padres nos hemos vuelto seres con los que los profesores intentáis no tener relación, y lo entiendo, porque al final mi hijo
y el problema siempre es del colegio y los profesores. Bueno, cuesta mucho el decirle a un padre que su hijo hace daño, porque al final es, bueno, decirnos que nuestros hijos son malos y que están haciendo daño. Son dos cosas que duelen mucho a un padre. Por tanto, empezar con el niño, con el acercamiento, la empatía, el cariño, con su psicología, por qué es así, qué le ha hecho ser así, el autoconocimiento, y terminar con los padres. Es trabajón, pero yo tengo un niño que vi en la consulta que era así, y a día de hoy el que era su profesor de biología, era muy gracioso, porque llegó un día la madre y me lo trajo a la consulta y me dijo, haz lo que puedas. Entonces, claro, le dije, es que esto no funciona así. Y entonces me dijo la madre, estoy desesperada. Cosa que me hizo gracia porque pensé, bueno, pues por lo menos la madre es consciente de que su hijo no es un ángel, porque tengo algunas que me venden a su hijo que digo, si lo vendieses por lo que tú dices que cuesta, vamos, te vuelves multimillonaria. Total, que vino este hijo y bueno, pues yo al principio no descubrí que era acosador. De hecho, él me contaba que había suspendido casi todo, que pasaba del instituto, que no le apetecía nada, que además es que tenía el profesor de biología que era lo peor, porque es que siempre a él que más le daban las células y el desarrollo celular, y bueno, que toda una tontería y una pantomima, y bueno. Entonces, a medida que le fui viendo en consulta, empiezo a descubrir que él, porque yo le pregunté, ¿por qué vas al colegio? Si tu madre no te dice de ir, tu padre no te dice de ir, suspendes todo, no te apetece, y me cuenta que tiene 2 amigos, y entonces, viendo su dinámica con amigos, descubro que es acosador. Y que desde hacía 6 meses, un poquito menos, quizá 5 largos, insultaba a un compañero suyo. Empezó por friki, pringao, gafotas, pero ya estaban en términos. Me decía, no, pero es gracioso, no, pero. Y entonces me acuerdo que hice todo un trabajo con él de educación, de psicoeducación. Tú sabes lo que es el bullying, tú sabes lo que es. Anda, eso es lo que pasa en las películas. No, si yo no me hago pis encima de él. Y le digo, ¿pero en qué momento? Y me dice, no, porque eso sale en las películas. O sea, imaginaros hasta qué punto. Y entonces voy descubriendo que es un acosador, y entonces, bueno, al final una cosa preciosa, fue al chico que acosaba, bueno, le escribió una carta, hubo todo un perdón brutal, el acosado al principio le dijo que no, le rechazaba, o sea, tenía toda la actitud y todo el comportamiento de un niño acosado, y de hecho cuando venía a la consulta, es que ves, esto no sirve de nada, ¡a la mierda! Y yo decía, bueno, perdón, y yo le decía, no, hay que seguir, hay que. Y entonces, bueno, pues es verdad que el otro no le dijo te perdono, pero dijo, bueno, gracias por decírmelo. Y entonces empezamos todo a trabajar su percepción, su autoconcepto, cómo él se veía, él como acosador. Y entonces, en un momento dado, él mismo me dijo, es que yo he sido malísimo. Utilizó unas palabras menos educadas y menos bien sonantes, pero me dijo, es que yo he sido muy mala persona. Y entonces, en ese momento en el que se dio cuenta lo que había hecho, lo que suponía y se autopercibió, empezó, bueno, pues algo tendré que hacer con mi vida. Entonces, en ese momento tenía como 13, 14 años y le dije, ¿pero quieres seguir estudiando? ¿No quieres? ¿Te gustaría hacer formación profesional? Un poco, ¿qué te has planteado? Y empezó a decirme, no, es que el profesor de biología es que es un pesado, porque el profesor de biología, porque el ciclo de Krebs, porque. Y entonces, pobre, tenía como la cabeza como un mombo. Y entonces, en un momento le dije, bueno, pues vete a hablar con el profesor y dile que no te interesa, que no. Y dice, no, si él ya lo sabe. Y le digo, no, sí, seguro que ya lo sabe, no, vamos. Y le dije, bueno, pero vete a hablar con él y dile a ver si te lo puedo explicar, que a ver si lo puedes aprender. Y entonces él me decía, es que no quiero ni aprender. Y yo, vete a hablar con el profesor. Total, que no sé cómo, yo di con ese profesor, porque era del instituto, yo tengo una paciente que era profesora ahí hacía 2 años, escribí a la profesora, me recurrí al director y el director me dijo, es fulano. Y entonces yo, con los Rojas tenemos esta cosa, querido fulanito, no me conoces de nada, me llamo Isabel, soy psicólogo, te tengo que pedir este favor. Quiero que cuides un poco a este alumno. Me contestó, hombre, no puedo cuidar a un alumno que me saca 0,0000 con 1 0. Y entonces le dije, intentémoslo. Se quedó así, yo pensé, no va a hacer nada. Y entonces yo a este chico le seguí viendo, y entonces empezó, oye, ¿sabes la mitocondria? Qué interesante, ¿no? Y yo, ¿cómo? Y me dice, oye, pues me parece que no, oye, y además ahora cuando. Y entonces empezó, oye, la blástula, la mórula, y yo, bueno, tal fue así que a día de hoy es enfermero.
Y él siempre me dice, mi salvación fue mi profesor de biología. Entonces, ahí nos tenemos que dar cuenta hasta qué punto los profesores nos implicamos, que insisto, es trabajo, es tiempo y es incluso pues, nuestras propias emociones, podemos sacar a esos niños y sacar lo mejor de ellos. Y esa es la clave y esa es esa parte de la vocación que yo creo que los profesores tenéis y que no deberíais de olvidar nunca porque es fantástica y al mismo tiempo es única. Sí, adelante. ¿Cómo? ¿Tienes relación con los padres? ¿Como amigos? No tanto tiempo por ser. Puedo decirles este tipo de cosas con confianza, pero como amigos. ¿Y tu hijo está en la clase de su hijo? Sí, y con mi hijo también le tiene hecho un comentario, y mi hijo es bastante sensible y tiene venido un poquito más. ¿Y solo con tu hijo o con algún otro? No, con alguno, pero en este caso está dando mucha caña a otro que tiene tendencia. En un grupo donde había cientos de niños de riesgo, donde todo el mundo veía los niños. O sea, yo te animaría que si tienes relación con los padres, sí que se lo dijeses. Si me estás hablando que son unos padres que ves de repente un día a la salida del colegio, no, pero si son unos padres con los que de repente tienes la cena de verano y la de invierno y los ves en la fiesta de fin de curso y algún día a la salida del cole, entonces te digo sí. Otro de los temas, no lo he puesto aquí porque ya baja realmente la prevalencia, no sé si es del 2%, es también una de las causas es niños sobreprotegidos, es decir, niños que lo han tenido todo. Y lo han tenido todo y lo han tenido ya, entonces un poco el niño mimado, que nunca se le ha puesto límites, que nunca se le han puesto, que nunca se le ha dicho que no. Entonces son niños que no saben dónde están pues, esos límites. Y entonces digo, hago lo que quiero, como quiero, porque en mi casa siempre me han pues, animado y me han aplaudido con cualquier cosa que yo hiciese. Entonces, bueno, hay un perfil, ya te digo, la prevalencia es menor, es infinitamente menor a las otras dos, pero que también se da en este tipo de niños, que son padres, bueno, pues que son padres buenos, pero que les han dado de todo al niño o a los niños y hasta un punto de pues, no frenarlos, no decirles que no, pues esto, no ponerles límites. Entonces, si por ahí los ves, quizás sería interesante el que tú pudieses hacerles algún comentario de jope, ¿cómo está fulano últimamente? A ver si ahí le acotáis un poco. Oye, no, mira, es que he visto últimamente que lo que sí yo evitaría nombrar, por ejemplo, a tu hijo. Es decir, si tú me dices que tu hijo es sensible y que le he hecho un comentario alguna vez, pueden no cogerlo como algo verídico. Entonces, es la fina línea complicada, pero yo te diría que no pusieses de ejemplo a tu hijo. No porque sea tu hijo, sino porque, según las circunstancias que me estás contando, al final van a decir, bueno, fue esa vez, bueno, es que tu hijo... Sin embargo, si es una cosa más llamativa con un niño que además, bueno, pues como cuentas, tiene TDAH y efectivamente es más directo, entonces ahí sí que yo te animaría a que se lo dijeses con buenas palabras, empatía, cercanía, escoge un buen momento, es decir, que no sea de repente de prisa y corriendo mientras mete al niño en el coche y se tienen que ir corriendo porque pierden, yo qué sé, el avión, ¿vale? ¡Ánimo!
Lo que sí que os animaría es que, como los niños no van a ver una ponencia, no van a ver una conferencia, que cuando compréis algún producto de DHS, cuando veáis lo de Stop Bullying de DHS, esto os ayuda mucho si algún día vais con ellos al supermercado o si vais a Perfumerías Arenal, si lo veis, sacar el tema. Es buenísimo. No les vais a poner de repente a estudiar qué es el bullying, pero si lo ven y lo detectan en un sitio diferente, eso da pie a que vosotros podáis sacar la conversación y es, vamos, ese capote que todo padre necesita para conversaciones difíciles. Gracias.